Mi madre le ha dado el viñedo familiar a su nuevo esposo en lugar de dejarme gestionarlo a mí, pero 4 años más tarde llama porque el tipo arruinó el legado y desapareció con el dinero. Cuando tenía 11 años, mi papá murió en un accidente laboral en una obra de construcción. Una viga de soporte se colapsó, cayendo sobre él, lo que lo mató de forma instantánea. Mi mamá se cerró después de eso. Durante casi 3 años, apenas se levantaba de la cama algunos días, dejó de preparar las comidas que solía hacernos, y olvidaba firmar mis permisos escolares. Aprendí a cuidar de mí misma rápidamente. Cuando tenía 14 años, mi mamá comenzó a asistir a un grupo de apoyo de duelo en el centro comunitario. Ahí fue donde conoció a Garrett. Él había perdido a su esposa por una enfermedad, y se unieron por sus pérdidas compartidas. Al año siguiente, se casaron. Yo solo estaba contenta de ver a mi mamá sonreír nuevamente y funcionar como una persona normal. Garrett parecía estar bien al principio. Era cortés conmigo, le traía flores a mamá y arreglaba cosas en la casa cuando se rompían. Lo que necesitas saber es que mi familia, específicamente los padres de mi mamá, Nana Sofía y Nono Vincenzo, eran dueños de un viñedo y bodega que comenzaron desde cero en la década de 1970. Nono llegó a Estados Unidos desde Italia con solo unos cientos de dólares y un sueño. Trabajó en 3 empleos para ahorrar lo suficiente y comprar un pequeño terreno. Nana llevaba los libros y criaba a sus hijos, mientras ayudaba con las cosechas. Empezaron con solo 2 acres de uvas. Cuando era adolescente, los viñedos de la familia ya habían crecido a 75 acres, con una sala de degustación, espacio para eventos y distribución a restaurantes en 3 estados. Crecí en esos viñedos. Aprendí a podar vides cuando tenía 9 años. A los 12, ya podía decirte que uvas producirían el mejor vino solo con probarlas. Durante los veranos y después de la escuela, trabajé en todos los empleos allí, lavando copas en la sala de degustación, guiando visitas para los turistas, ayudando con la cosecha, e incluso asistiendo con el proceso de fermentación cuando fui creciendo. El viñedo no era solo un negocio, era nuestro legado. El olor de la tierra después de la lluvia, la niebla matutina que recorría las vides, la satisfacción de recoger una cosecha perfecta. Esas cosas estaban en mi sangre. Conocía cada rincón de esa tierra. Y Nono dejó claro que algún día sería mía para gestionarla para la próxima generación. Cuando cumplí 18 años, comenzó a enseñarme la parte empresarial, a tratar con distribuidores, manejar los costos de producción, planificar expansiones. Fui a la universidad para estudiar viticultura y negocios, siempre con la intención de regresar a casa y dirigir el viñedo. Luego, cuando tenía 26 años, Nono sufrió un derrame cerebral masivo durante el almuerzo del domingo. Sobrevivió, pero su lado derecho quedó paralizado y su habla se vio gravemente afectada. Nana tenía 76 años para ese entonces, y aunque seguía siendo muy inteligente, el estrés de manejar el negocio mientras cuidaba de Nono se hizo demasiado. Fue entonces cuando Garrett intervino, ofreciéndose a manejar las cosas temporalmente hasta que terminara mi posgrado y adquiriera más experiencia. Él había trabajado en marketing para una empresa de bebidas años atrás y convenció a todos de que sabía lo que hacía. En ese momento, yo aún estaba terminando mi maestría en viticultura. Así que parecía una solución razonable. En cuestión de meses, las cosas comenzaron a cambiar. Garrett despidió a Antonio, nuestro gerente de viñedo, quien había trabajado con mis abuelos durante 25 años. Lo reemplazó por su amigo David, que no sabía nada sobre el cultivo de uvas. Garrett cambió nuestros métodos tradicionales por enfoques más comerciales, diciendo que necesitábamos modernizarnos para mantenernos competitivos. Cortó nuestra relación con los pequeños restaurantes locales que nos habían apoyado durante años, e impulsó acuerdos de distribución masiva, que nos obligaban a bajar nuestros estándares de calidad. Los vinos sufrieron. Comenzamos a recibir quejas. Los eventos comunitarios que habían sido tradición durante décadas, como el Festival de la Cosecha y las subastas benéficas, fueron cancelados para reducir costos. Intenté hablar con Nona, pero su enfoque estaba en la salud de Nono. Le mostré los informes de ventas en declive y las quejas de los clientes. Ella solo repetía las explicaciones de Garrett sobre el dolor a corto plazo para obtener ganancias a largo plazo, y los cambios necesarios en un mercado competitivo. La salud de Nono empeoró constantemente durante 2 años. Cerca del final, tuvo un momento de claridad. Me llamó a su lado en la casa y me hizo prometer que protegería el viñedo. Lo llamó el corazón de nuestra familia y el legado de nuestro nombre. Una semana después, se fue. Sus deseos eran claros, que yo me quedara a administrar el viñedo junto a Nona. Yo estaba lista. Tenía mi título, mi experiencia, y lo más importante, las enseñanzas de Nono. Había dejado su mitad a Nona, que ahora tenía 75%, y 25% a mi madre. Pero Garrett había estado trabajando a Nana y a mi madre. A Nana la convenció de que, con 78 años, no debería preocuparse por asuntos comerciales o complicaciones legales.
Todo mientras ella estaba pasando por la pérdida de su esposo. Le explicó que él protegería los intereses de la familia y garantizaría estabilidad financiera. Un mes después del funeral de Nono, mi madre firmó su 25% de participación a Garrett. Cuando lo confronté, Garrett me dijo que era demasiado joven e inexperta para dirigir un negocio de ese tamaño. Dijo que el viñedo necesitaba una gestión profesional y que él lo había salvado de volverse obsoleto. Me ofreció un puesto como asistente de gerente donde podría aprender de su experiencia. Fui hacia mi mamá, esperando que defendiera los deseos de Nono y mi lugar legítimo. En cambio, ella se alineó completamente con Garrett. Me dijo que debía respetar la autoridad de Garrett y agradecer todo lo que él había hecho por la familia. Luego, me dio un ultimátum: aceptar el liderazgo de Garrett o irme. Durante años, vi cómo mi mamá se alejaba lentamente de mí. Las cenas familiares se convirtieron en sesiones en las que solo se escuchaban las ideas de negocio de Garrett. Mis sugerencias eran anticuadas o demasiado tradicionales. Incluso mis logros universitarios fueron minimizados como conocimientos teóricos, en comparación con la experiencia práctica de Garrett. Mi mamá dejó de preguntar por mis proyectos o planes. Todo giraba en torno a la visión de Garrett para el viñedo. No podía aceptar ver cómo el legado de Nono se desmantelaba. No podía fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Así que, esa noche, empaqué mis cosas, conduje hasta el departamento de una amiga y corté todo contacto. Cambié de número y me mudé a una ciudad a 3 horas de distancia. Conseguí un empleo en una pequeña bodega urbana, trabajando en producción. Eventualmente, ahorré lo suficiente para mi propio apartamento, volví a la escuela para estudiar administración de empresas por la noche, y trabajé hasta llegar a ser asistente de enólogo. Incluso comencé a vender vinagres de vino caseros en mercados de agricultores, usando las recetas de Nana. Creé un nuevo círculo de amigos y comencé a salir nuevamente. Creé una vida separada de todo lo que había conocido. La semana pasada, después de 4 años de silencio, mamá de alguna manera consiguió mi número. Me llamó llorando, suplicándome que regresara a casa. Según ella, Garrett casi ha destruido el viñedo, están al borde de la quiebra. Hay problemas legales con los distribuidores y necesita mi ayuda para salvar nuestro legado familiar. Le dije que no, le expliqué que ya no era mi problema. Ellos tomaron su decisión, hace 4 años. Ahora, yo he tomado la mía. Siguió llorando, diciendo que lo sentía, que estaba desesperada con todo lo que pasaba, y que las cosas están en un punto de no retorno. Repetí mi respuesta y colgué. Mi teléfono no ha dejado de sonar desde entonces. Mamá sigue llamando desde números diferentes. Algunos familiares con los que no he hablado en años se han puesto en contacto, diciendo que necesito hacerme cargo y salvar lo que queda. Incluso mi nueva amiga cree que al menos debería ir a ver cuán malas son las cosas. Me mantengo firme, pero mi estómago se revuelve cada vez que pienso en el fracaso del viñedo. Esas vides fueron plantadas por las manos de mi abuelo. La bodega todavía tiene botellas de su primera cosecha. Generaciones de trabajo e historia podrían desaparecer, porque mi mamá eligió a su esposo, sobre su hija y los deseos de sus padres. ¿Estoy equivocada por negarme a ayudar? ¿Debería tragarme mi orgullo y tratar de salvar el viñedo? ¿O estoy en lo correcto al proteger la vida que he construido y dejar que ellos enfrenten las consecuencias de sus acciones? Actualización 1. Han pasado varios meses sin noticias mías, pero he tenido mucho trabajo. Después de leer cientos de comentarios, o al menos eso me ha parecido, seguí pensando en la situación. Muchos de ustedes dijeron que al menos debería averiguar lo que realmente estaba pasando en el viñedo, sin importar si decidía involucrarme o no. Un mes después de mi publicación, me puse en contacto con María, nuestra exgerente de la sala de degustación, que había trabajado para mis abuelos durante casi 20 años. Nos encontramos para tomar un café a medio camino entre nuestras ciudades. Lo que me contó fue mucho peor de lo que imaginaba. Garrett no solo había mal administrado el viñedo, sino que había estado robando sistemáticamente. María me explicó que había creado empresas proveedoras falsas que cobraban al viñedo por productos que nunca llegaban. Desviaba los envíos de vino a distribuidores no autorizados y se quedaba con el dinero. Incluso había hipotecado partes de la propiedad sin decírselo a nadie. El viñedo no solo estaba pasando por problemas financieros. Estaba enfrentando investigaciones criminales. La Junta Agrícola del Estado estaba investigando violaciones a las normativas de pesticidas. La Junta de Control de Alcohol había abierto una investigación sobre prácticas de ventas indebidas. 3 exempleados habían interpuesto demandas por despido injustificado. María me mostró fotos de la propiedad en su teléfono. Los viñedos estaban claramente descuidados. Crecía maleza entre las filas que deberían haber estado meticulosamente mantenidas. El equipo estaba tirado en los campos. La sala de degustación, que antes se llenaba de visitantes cada fin de semana, a menudo estaba cerrada para eventos privados que nunca ocurrían. Los programas comunitarios que más le importaban a Nono habían desaparecido,
el fondo de becas para estudiantes locales que querían estudiar carreras agrícolas, la subasta benéfica anual que apoyaba al hospital infantil, la cena de acción de gracias para los ancianos residentes sin familia cerca. Todo desaparecido. 2 semanas después de reunirme con María, mamá me llamó de nuevo. Esta vez, su tono era diferente. No solo me pedía ayuda, se estaba disculpando. Admitió que Garrett la había manipulado durante años. La había aislado de los amigos que cuestionaban sus decisiones. La había convencido de que mi enfoque tradicional sobre la vinicultura arruinaría el negocio. Había jugado con sus miedos de quedar sola de nuevo, como cuando murió papá. Me dijo que había solicitado el divorcio después de descubrir documentos financieros que Garrett le había ocultado. Estaba cooperando con los investigadores y tratando de salvar lo que pudiera. No dejaba de decir lo arrepentida que estaba por no haberme creído, por haber elegido a Garrett, por haber permitido que destruyera lo que sus padres habían construido. La escuché en silencio hasta que terminó. Luego, le dije que necesitaba más tiempo para pensar y colgué. Durante 2 semanas, no pude concentrarme en nada. Mi trabajo sufrió. No podía dormir, seguía pensando en las manos de Nono en la tierra, plantando vides que lo sobrevivirían. Pensaba en las familias de nuestros empleados que dependían de esos cheques. Pensaba en los negocios locales que habían crecido con nosotros, suministrando desde botellas hasta reparaciones de equipos. Ya no se trataba solo de mis sentimientos heridos. Era más grande que el conflicto entre mi mamá y yo. Se trataba de la responsabilidad con algo que existió antes que yo y que debería continuar después. Contacté a un abogado especializado en negocios agrícolas. Las perspectivas no eran buenas. Las deudas del viñedo eran sustanciales. Muchas de las vides habían sido descuidadas hasta el punto de no poder recuperarse. El daño a la reputación era severo, pero había una pequeña posibilidad de salvar algo si se tomaban acciones inmediatas. Tomé una licencia de 6 meses en mi trabajo, empaqué mi apartamento y conduje de vuelta al pueblo al que juré no regresar. La realidad era aún peor que las fotos. Caminar por el viñedo ese primer día de regreso fue como visitar a un pariente moribundo. La mitad de los sistemas de riego había fallado. Secciones enteras de viñedos mostraban signos de enfermedades no tratadas. La bodega, que antes estaba meticulosamente organizada, estaba desordenada con barriles sin etiquetar y registros incompletos. Me sumergí en arreglar lo que se podía arreglar. Algunas noches trabajaba hasta el amanecer, me quedaba dormida en el escritorio de la antigua oficina de Nono y me despertaba para comenzar de nuevo. Hubo momentos en los que quería irme y regresar a la vida más sencilla que había creado en otro lugar. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba mi promesa a Nono. Mamá trató de ayudar en la medida en que pudo. Ordenaba papeles viejos, contactaba a antiguos clientes y atendía llamadas telefónicas. Estar cerca de ella era difícil. A veces, veía destellos de la madre que recordaba de antes de la muerte de papá, su risa al encontrar viejas fotos en la oficina, su genuina preocupación al traerme el almuerzo durante los largos días de trabajo. Luego, los recuerdos de su traición resurgían, y las paredes se volvían a levantar. Nona estaba ahora en una residencia de ancianos. La mujer vibrante y fuerte, que antes gestionaba las cosechas y llevaba los libros mientras cocinaba para 20 trabajadores, ahora estaba frágil y a menudo confundida. Algunos días, me reconocía. Otros días, me llamaba por el nombre de mi papá. Ver su declive mientras sabía lo que había pasado con el trabajo de su vida, fue la parte más difícil de regresar. En cuanto a Garrett, había desaparecido cuando comenzaron las investigaciones. Los registros bancarios mostraron grandes transferencias a cuentas en el extranjero. Las autoridades lo estaban buscando, pero su captura no era mi prioridad. Yo miraba hacia adelante, no hacia atrás. Después de 3 meses de trabajo intensivo, logramos salvar unos 30 acres del viñedo, menos de la mitad de lo que teníamos antes, pero suficiente para reconstruir potencialmente. Mantenemos una pequeña sala de degustación abierta solo los fines de semana. Algunos empleados leales que habían regresado para ayudar aceptaron horas y salarios reducidos, hasta que pudiéramos estabilizarnos. La primera pequeña victoria llegó cuando una señora que compraba nuestro vino para su restaurante desde 1985, hizo un pedido. Me recibió con un largo abrazo y me dijo lo feliz que estaba de ver a alguien de la familia de regreso en el viñedo. Esa tarde, coloqué una caja de recolección para el banco de alimentos local cerca de la entrada de la sala de degustación, un pequeño paso hacia la restauración de la conexión con la comunidad que tanto valoraba Nono. El camino por delante sigue siendo incierto. La relación con mamá está tensa, por decirlo menos. Estar en la misma habitación por periodos largos sigue siendo incómodo para las dos. Los desafíos del negocio son enormes, pero por ahora, estoy tomando un día a la vez, centrada en salvar lo que se pueda salvar. Actualización 2. Ha pasado más de un año desde que regresé al viñedo, y el camino sigue siendo desafiante, pero cada vez más esperanzador. Los últimos 10 meses han transformado tanto el viñedo como mi perspectiva sobre lo que ocurrió.
Hemos tenido negociaciones intensas y una reestructuración financiera, hemos estabilizado las operaciones y mantenido 35 acres de viñedos productivos. Tuvimos que vender algo de terreno para saldar las deudas más urgentes, pero el núcleo de la propiedad, incluidas las vides originales que plantó Nono, sigue intacto. La sala de degustación ahora opera 5 días a la semana, y la membresía de nuestro club de vinos ha comenzado a crecer lentamente nuevamente. Hacer que el viñedo fuera viable de nuevo requirió decisiones difíciles. Tuve que despedir a varios empleados que habían estado con nosotros durante años, personas que me recordaban corriendo por los viñedos cuando era niña. Cada una de esas conversaciones me dejó agotada. Pasé semanas reconstruyendo relaciones con proveedores que habían sido perjudicados por la falta de pago de Garrett, reuniéndome con cada uno personalmente para explicar nuestra nueva dirección y controles financieros. La situación legal se ha resuelto en su mayoría. Garrett fue arrestado intentando cruzar la frontera canadiense con documentos falsificados hace unos meses. Ahora enfrenta múltiples cargos de fraude, malversación de fondos y evasión fiscal. Mamá evitó los cargos criminales cooperando con los investigadores, y demostrando que había estado en la oscuridad sobre la mayoría de las actividades ilegales. Ahora trabaja en la sala de degustación 3 días a la semana. Nuestra relación sigue siendo complicada. Funcionamos lo suficientemente bien a nivel profesional, pero las conversaciones personales aún chocan con frecuencia. Cuando ofrece sugerencias sobre el negocio, a veces me encuentro preguntándome dónde estaba esta visión cuando Garrett estaba manejando todo hacia el colapso. Hemos comenzado a reunirnos con un mediador familiar una vez al mes, lo que ha ayudado a establecer una comunicación básica. Algunos días son mejores que otros. Nona falleció hace 4 meses. Sus últimos meses incluyeron periodos de confusión intercalados con sorpresas de claridad. Su servicio fue atendido por docenas de miembros de la comunidad, ex empleados y clientes, muchos de los cuales compartieron historias sobre cómo el viñedo había sido parte de sus vidas durante décadas. Estar allí, rodeada de esas personas, cristalizó exactamente lo que estaba luchando por salvar. Su 75% de acciones fueron pasadas a mí, mientras que el 25% restante regresaron a mi madre, cuando ella le compró su parte a Garrett, hipotecando su propia casa. Por desgracia, no tenía dinero como para comprar esa parte, y no quería que Garrett siguiera poseyendo parte del negocio, aun cuando era minoritaria. He vuelto a mudarme permanentemente al pueblo y me he comprometido a reconstruir el viñedo. El trabajo sigue siendo exigente, con jornadas de 15 horas regulares y una constante resolución de problemas. A veces extraño la simplicidad de mi vida en la ciudad. Pero el viñedo proporciona una satisfacción diferente. He aprendido más en este último año que en toda mi educación formal combinada. Cuando intenté cambiar nuestra programación tradicional de lanzamiento de vino en verano, para ahorrar dinero en los costos de eventos, rápidamente descubrí por qué no había establecido eso en primer lugar. La reacción negativa de los clientes fue inmediata y vocal. He aprendido a equilibrar la innovación con el respeto por las tradiciones que funcionan. Reconstruir la confianza con nuestro personal restante ha sido una prioridad. He implementado total transparencia sobre nuestras finanzas y planes futuros. Comenzamos un pequeño programa de participación en las ganancias para los empleados que se quedaron durante la crisis, reconociendo su lealtad durante los tiempos más difíciles. Los programas comunitarios están regresando gradualmente. Reiniciamos la fundación de becas para estudiantes locales que persiguen una educación agrícola, financiando actualmente 2 becas parciales. Nuestra asociación con el Banco de Alimentos Regional ha continuado con campañas de donación trimestrales. El próximo mes, organizaremos nuestro primer evento comunitario desde mi regreso, una versión mucho más pequeña del Festival de la Cosecha, que alguna vez fue nuestra tradición anual. Me arrepiento de haber regresado a pesar del estrés, las noches sin dormir preocupándome por los pronósticos del clima o las proyecciones de ventas, y la continua tensión con mamá. No. Encontrar un propósito en continuar lo que Nono y Nona construyeron supera las dificultades. Siento su presencia en este lugar. No de una manera mística, sino en las lecciones prácticas que me enseñaron sobre cómo cuidar la tierra y a las personas. El negocio aún no está prosperando, pero está sobreviviendo. Nuestra relación con mamá está mejorando gradualmente. La semana pasada, un cliente anciano que compraba nuestro vino desde que se abrió el viñedo, me detuvo cuando salía de la sala de degustación. Me puso la mano en el hombro y me dijo que Nono y Nona estarían orgullosos. Ese momento por sí solo hizo que la lucha valiera la pena. Esto no es el final de la historia. Es un nuevo comienzo con más desafíos por delante. Pero por ahora, estoy aquí. Estoy trabajando. Y las vides están produciendo fruto nuevamente. Eso tiene que ser suficiente. Actualización 3. Han pasado 1 año y medio desde mi última actualización, y no sé cuánto desde que regresé para salvar lo que quedaba de nuestro viñedo familiar. El viaje continúa evolucionando bien. El negocio se ha estabilizado en lo que ahora llamo un crecimiento cauteloso. Hemos mantenido nuestros 35 acres y añadido 5 más la primavera pasada,
cuidadosamente seleccionadas por la calidad del suelo y el drenaje. El volumen de producción es aproximadamente el 60% de lo que era en los años de auge del viñedo, pero los ingresos se han recuperado casi al 75%, gracias a nuestro enfoque en la calidad sobre la cantidad, y las ventas directas al consumidor. Los procedimientos legales contra Garrett concluyeron hace 9 meses. Recibió una sentencia de 8 años por los diversos crímenes financieros cometidos contra el viñedo y varios otros negocios. El tribunal también ordenó pagos de restitución, aunque aún no hemos recibido nada sustancial. La Fiscalía me citó para testificar sobre transacciones financieras específicas, lo que significó estar en la misma sala con él durante varias horas. Nunca me miró directamente. El desarrollo más inesperado ocurrió hace 6 meses, cuando recibimos una oferta para comprar el viñedo de parte de una empresa, una gran corporación que ha estado comprando viñedos pequeños y medianos en toda la región. La oferta era sustancial, lo suficiente para saldar nuestras deudas restantes y proporcionar seguridad financiera para mamá y para mí. Convocamos una reunión familiar de emergencia con mamá y 3 empleados leales de largo plazo, que se habían convertido en nuestra familia. Pasamos todo un fin de semana discutiendo los pros y los contras. El representante de la corporación nos aseguró que mantendrían el nombre y honrarían el legado, al mismo tiempo que traerían economías de escala a las operaciones. La decisión no fue fácil. Aceptar la oferta significaba estabilidad financiera, pero perder el control sobre la visión de Nono. Rechazarla significaba continuar la lucha diaria de operar de forma independiente, pero preservando nuestra autonomía y tradiciones. Al final, decidimos por unanimidad rechazar la oferta. El día después de notificar, caminé por la sección más antigua del viñedo al amanecer. Las vides que Nono plantó hace 50 años aún producían fruto, aunque menos que en su época de esplendor. Al pasar mis manos por esos troncos retorcidos, supe que habíamos tomado la decisión correcta. Nuestros programas comunitarios se han expandido más allá de los niveles previos a Garrett. El fondo de becas ahora apoya a 4 estudiantes anualmente. Organizamos talleres mensuales sobre agricultura sostenible para los agricultores locales. El Festival de la Cosecha regresó el otoño pasado con una asistencia récord. Estas iniciativas no generan ganancias directamente, pero han reconstruido nuestra presencia en el ecosistema de la comunidad. Mamá y yo hemos establecido una relación de trabajo que funciona la mayoría de los días. Aún pasamos por altibajos, especialmente cuando hablamos del pasado. El mes pasado, sugirió restablecer un enfoque de marketing que Garrett había implementado. Mi reacción inmediata fue de resistencia hasta que me di cuenta de que, en realidad, era una de sus ideas que él había reclamado como suyas. Aprender a separarla de él en mi mente sigue siendo un trabajo en progreso. Las sesiones de mediación familiar siguen siendo mensuales. Hace 3 meses, tuvimos un avance cuando mamá finalmente reconoció que su miedo a estar sola había nublado su juicio sobre Garrett desde el principio. Admitió que los signos de su verdadero carácter habían aparecido temprano, pero que ella los había ignorado deliberadamente. Por mi parte, reconozco que mi juventud e inexperiencia en ese momento pudieron haber contribuido a sus preocupaciones sobre mi capacidad para asumir el control. La ausencia de Nona todavía se siente a diario. La semana pasada, dedicamos un pequeño jardín conmemorativo cerca de la entrada de la sala de degustación, con sus rosas y hierbas favoritas. La placa incluye su lema que repetía durante mi infancia: el buen vino viene de buena tierra y manos pacientes. Mi novio y yo nos mudamos juntos hace 4 meses, renovando la antigua cabaña del cuidador en la propiedad. Su formación en educación agrícola ha resultado invaluable mientras implementamos prácticas agrícolas más sostenibles. Él ha introducido excursiones escolares al viñedo, enseñando a los niños sobre el patrimonio agrícola de la región. El modelo de negocio sigue evolucionando. Nos hemos alejado de la distribución a restaurantes fuera de nuestra área inmediata, enfocándonos en ventas directas a través de nuestra sala de degustación y página web. Iniciamos un verdadero club de vino con envíos trimestrales y eventos para miembros. Estos cambios han mejorado nuestros márgenes de ganancia mientras nos permiten mantener un control de calidad más estricto. Todavía tengo momentos de duda sobre el camino que elegí. El mes pasado, una fuerte helada amenazó las nuevas plantaciones en las que habíamos invertido tanto. Mientras estaba en la oscuridad antes del amanecer, con la temperatura bajando, dirigiendo las medidas de emergencia para proteger las vides vulnerables, me pregunté brevemente cómo sería la vida si me hubiera quedado afuera, o aceptado la oferta de compra corporativa. Luego salió el sol, revelando a nuestro equipo trabajando en perfecta coordinación, encendiendo fuegos para calentar, ajustando las cubiertas protectoras, monitoreando las temperaturas. Salvamos el 90% de las vides amenazadas. Al mirar el viñedo cubierto de niebla esa mañana, con el equipo que se había reunido para preservar este lugar, encontré mi respuesta. Esta vida no es fácil. El viñedo exige atención constante. Los márgenes financieros siguen siendo estrechos. La relación con mamá continúa requiriendo una cuidadosa navegación. Pero las raíces aquí son profundas.
No solo las de las vides, sino también las conexiones con la tierra, la comunidad y las generaciones que nos precedieron. Nono solía decir que un viñedo no le pertenece a la persona que tiene la escritura. Le pertenece al tiempo mismo, y nosotros somos solo sus cuidadores temporales. Al caminar por estas hileras que han sido testigos de nacimientos, muertes, celebraciones y luchas a lo largo de las décadas, entiendo lo que él quiso decir. Mi trabajo no es poseer este lugar, sino asegurarme de que continúe para quienes vendrán después de mí. Actualización 4. No vengo para contarles sobre la evolución del viñedo, aunque diré que todo sigue mejorando, por suerte. He venido a hablarles de mi madre, ya que mucho ha cambiado en nuestra relación en el último tiempo. Uno de los empleados despedidos por Garrett, que por suerte aún sigue cumpliendo tiempo en prisión por lo que hizo, había aceptado un empleo en un viñedo en el exterior. Lo cual no es raro, era uno de nuestros mejores empleados, y cuando comencé a contratar de nuevo hace un tiempo, lo estuve buscando por todas partes. Finalmente, lo hallé, y tenía algunas cosas para contar. Cosas que involucraban a mi madre sabiendo sobre parte de las cosas que Garrett hacía. No era tanto como lo que había hecho Garrett, pero sí lo suficiente como para comenzar una investigación contra ella. Estaba entre denunciarla y que la policía se encargara de todo, o usar esto para sacarla del negocio y terminar con todo. Finalmente, tomé el segundo camino, pero no compré su parte. Mi oferta fue no ir a la policía con esta información, aunque nunca le dije exactamente lo que sabía, solo que este empleado había hablado, siempre y cuando ella me cediera el resto del negocio. Finalmente, firmamos el acuerdo, en el que yo no puedo denunciarla en el futuro, y ella cedió de forma gratuita el resto de su participación en el viñedo. Parte que acabé distribuyendo entre los empleados más fieles y longevos del negocio, para que tuvieran una participación en él y lo vieran como propio. Al final, no he recuperado a uno de mis mejores empleados, porque él ya está muy establecido allí, con su familia. Sus hijos van a una escuela en ese lugar, donde tienen amigos, y su esposa también tiene su propio círculo social. Así que la oferta de regresar al país no ha sido suficiente para convencerlo. Pero me ha dado mucho más con lo que me ha contado. Mi madre ha sido quitada del negocio y se ha mudado a otro estado, donde tenemos parte de la familia proveniente de hermanos de Nono que se han mudado con el tiempo al país. Parte de su mudanza es porque aquí ya no quedaba nada para ella, y parte porque también tuvo que vender su casa luego de haberla hipotecado para recomprar su parte a Garrett. La misma que me ha dado sin recibir un solo centavo de mío del negocio. Pero antes de irme, un breve resumen de cómo marcha el negocio para quienes les interesan estas cosas. Hemos recomprado algunas tierras, y nuestra capacidad de productividad está en casi un 90% de nuestro récord. Sin embargo, las ganancias se encuentran por encima de lo que eran cuando Nono se encargaba de todo. Un 20% por encima de nuestro mejor año anterior. Hemos estado probando nuevas cosas, algunas que han funcionado mejor que otras, y eso nos está volviendo más rentables. Para un negocio como este, donde los márgenes no son espectaculares, creo que estamos por el buen camino. Tengo planes de expansión, pero quiero pisar suelo firme antes de saltar y arriesgar todo por lo que hemos estado trabajando estos últimos años.